Dios les bendiga, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer un análisis sobre los diezmos, los pactos, las siembras y ofrendas. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de todas estas cosas? Vamos a empezar a analizar los diezmos. En la antigüedad Dios les dijo a los israelitas que dieran el diezmo y les explicó cómo hacerlo también. Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 14 del versículo 22 hasta el 29 y dice así: indefactiblemente, esto quiere decir sin falta, diezmarás todo el producto de tu grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y dice el 24, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Observa que era cada año el diezmo, y era para que lo comieras tú y tu familia. Y el versículo 27 dice: y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años, observa bien, cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, el que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Cada 3 años, dice el versículo 28, que sacarás todo el diezmo de tus productos y lo guardarás en tus ciudades. Por eso dice la Biblia en Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde. Los israelitas cada 3 años llevaban los diezmos de todos sus productos de aquel año y los guardaban en la iglesia, en un área que se llamaba alfolí. No era del tamaño de un cesto de mimbre. El alfolí era una serie de bodegas y contenedores donde todo el pueblo de Israel cada 3 años llevaba sus diezmos, porque los primeros 2, el diezmo era para ellos mismos y sus familias, para que se alegraran y comieran todos juntos lo que ellos quisieran. Entonces, ¿a quién se le daban estos diezmos cada 3 años? En Números capítulo 18, versículo 21 dice: he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión cada 3 años. Todo el pueblo de Israel le daba esos diezmos a los levitas, a los hijos de Leví, y nada más. Y el alfolí era unos contenedores muy grandes para almacenar todos los diezmos cada 3 años de todo el año que daban los israelitas a los levitas. Y esos diezmos se ocupaban para que la tribu de Leví comieran, pero también era para la viuda, el huérfano y el necesitado. Pues los 2 años anteriores los encargados de alimentar a ellos eran el pueblo de Israel, pero el 3er año se encargaban los levitas. Ahora esto fue bajo la ley de Moisés. Ya no estamos en ese pacto. Lo podemos encontrar en Colosenses capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el 14. Y dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidado, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado junto con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida junto con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Está hablando de la ley de Moisés, la palabra de Dios, que era una ley muy dura y no podíamos cumplir. Dice la palabra, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, en el versículo 14. Acerca del nuevo pacto, también habla Jesús. En Mateo 26, versículo 28 nos describe cuál es el nuevo pacto y dice así: porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces ya no estamos bajo el pacto de la ley de Moisés o del acta de los decretos que había contra nosotros. Ahora estamos bajo el pacto en la sangre de Jesucristo, donde no se nos pide un diezmo, pero sí se nos pide encargarnos de la viuda, el huérfano, el necesitado y el extranjero, como lo podemos ver en Salmos capítulo 146, versículo 9, que dice así: el Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. Pablo también le pide a Timoteo que se encargue de ayudar a este sector de personas, siempre y cuando estén en real necesidad. Esto lo encontramos en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 3. Y Pablo le dice a Timoteo: reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Ahora vamos a analizar los pactos. Los pactos en la Biblia siempre fueron de Dios hacia los humanos, nunca de los humanos hacia Dios. El primer pacto es el arco iris después del diluvio. Lo podemos encontrar en Génesis capítulo 9, versículo 11, donde Jehová dice: este es mi pacto con ustedes, nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio, nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. El segundo pacto es la ley de Moisés, en donde Jehová y Moisés escriben los mandamientos para el pueblo de Israel, y lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 34, versículo 28, y dice así: y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Ahí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Y el tercer y último pacto es el pacto en la sangre de Jesucristo. Lo podemos encontrar en Lucas capítulo 22, versículo 20. De la misma manera que tomó la copa después de la cena, dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Y ya, son todos los pactos que existen. Los humanos estamos tan acostumbrados a sobornos, a dar dinero para comprar un favor de alguien, y hasta imaginamos que lo mismo podemos hacer con Dios. Darle dinero para que Dios me haga un favorcito. Dios, yo te voy a dar, pero necesito que tú me des esto, lo otro y aquello. Recordemos que Dios no puede ser burlado. Los pactos son de Dios hacia el humano, no al revés. Ahora vamos a analizar las siembras. El tema de las siembras también es un tema del que tuercen mucho la palabra, pues en los siguientes versículos entendemos que sembrar no se trata solo de dar dinero, sino de hacer el bien con los demás y procurar la justicia de Dios. En Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice así: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos
si no nos damos por vencidos. Y en 2 Corintios capítulo 9 versículo 10 dice así: el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. ¿Cómo es que voy a cosechar justicia? Mateo capítulo 7 versículo 2 nos lo explica y dice así: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os serás medido. Otra vez lo mismo, lo que siembro cosecho, pero no se trata de dinero, se trata de hacer el bien a los demás, de procurar la justicia de Dios. Gálatas capítulo 6 versículo 8 dice así: el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Está hablando de intentar darle a Dios algo para obligar a Dios a que me bendiga o a que me dé algo a mí. Esa naturaleza pecaminosa cosechará destrucción, pero el que siembra para agradar al Espíritu, es decir, el que ayuda al pobre, a la viuda, al huérfano, al necesitado, los que siembran el bien, a su debido tiempo cosecharán y cosecharán vida eterna. En ninguna parte de la palabra se maneja la siembra y la cosecha de forma exclusiva para dar dinero. Incluso hay más versículos que hablan de hacer el bien y de nuestras actitudes más que de sembrar dinero. Ahora, no es que se convoque a sembrar dinero en una iglesia. Realmente en el siguiente versículo lo escribe Pablo sobre la iglesia de Acaya, en 2 Corintios capítulo 9 versículo 6. Y dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. En la mayoría de las veces, ese único versículo se toma para hacer un llamado a la iglesia a sembrar dinero. Pero vamos a analizar todo el contexto, porque lo que realmente está haciendo Pablo es pidiendo ofrendas. Y también explica en ese capítulo cómo y cuándo darlas. No está hablando de siembras, habla de ofrendas. Partiendo de este versículo, el que siembra escasamente y el que siembra abundantemente, vamos a empezar a analizar las ofrendas, porque Jesucristo tiene una opinión al respecto de lo que es ofrendar abundante. Y una ofrenda abundante no es precisamente una ofrenda de mucho dinero, según Jesucristo. Todos conocemos la historia de Lucas 21, la ofrenda de los ricos y la ofrenda de la viuda pobre. Los ricos echaban muchas monedas de oro, mientras que la viuda echó 2 monedas de las más bajas denominaciones, unas 2 monedas de 50 centavos, como ejemplo para que nos demos una idea. Y Jesucristo dijo que ella había dado más, pues los demás dieron de lo que les sobraba. Entonces, una ofrenda abundante no es una ofrenda de muchos números. Todo depende de tus posibilidades. Si das de lo que te sobra o das cuando más necesitas y aún así ofrendas. Las ofrendas son mencionadas por Jesucristo y sus apóstoles. Las ofrendas sí están dentro del pacto en la sangre de Jesucristo. ¿Y cómo es que debo ofrendar? 2 Corintios capítulo 9 nos los explica muy bien. Y dice así: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Ojo, había pasado un año que la iglesia de Acaya no le había dado ofrendas a Pablo. Pablo no pedía dinero a cada rato a las iglesias que él mismo había fundado. Dice el versículo 3: he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieran conmigo algunos macedonios
y os hallare desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de nuestra confianza. Por tanto, tuve necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Ojo, ¿qué pasa cuando llega un hermano a la iglesia? Piden ofrendas para que el hermano o la hermana se regrese a su casa. Y eso está bien. El problema es que lo hacen como de exigencia, pues están diciendo que hay que darle dinero al predicador y a veces no se completan algunas iglesias y vuelven a pedir 2 o 3 o 4 veces ofrendas en el mismo momento porque no alcanza la ofrenda que se da, y lo hacen una y otra vez en el mismo momento, y eso es por obligación. Y Pablo no lo hacía así, sino de generosidad. El versículo 6 dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ojo aquí, no es con tristeza. Dios, ten mi ofrenda y ten misericordia de mí, estoy afligido. Así no es. No es ni por necesidad. Dios, hoy voy a ofrendar porque necesito que me bendigas o que me des más. La versión Reina Valera de 1960 añade ni por obligación. A veces en las iglesias se obliga a los más allegados del pastor a dar cierto porcentaje de un proyecto o lo que se pretende hacer, o se les impone que deben llevar algo, quizás no en dinero, pero en especie, de forma obligada y no por generosidad. Y el versículo 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ojo aquí, lo que según Pablo debe hacer la iglesia es repartir y dar a los pobres esas ofrendas. Incluimos aquí la viuda, el huérfano, el extranjero, todos, siempre y cuando estén en necesidad. Para eso son las ofrendas que entran a una iglesia, aunque también son para que el pastor o el predicador y su familia también puedan comer de ello. Pero principalmente es para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que tengamos todo lo suficiente para que abundemos en toda buena obra. Un capítulo anterior, Pablo también recibió ofrendas de las iglesias en Macedonia. Observemos cómo es que sucede en 2 de Corintios capítulo 8. Y dice así la palabra de Dios: asimismo, hermanos, os ruego, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ojo aquí, las iglesias de Macedonia eran pobres, profundamente pobres, como la viuda pobre que echó 2 monedas de pequeño valor aquel día que Jesucristo la observaba. Dice el versículo 3: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Así es como debemos de ofrendar, no de lo que nos sobra, sino incluso en los peores momentos. Dice el versículo 4: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. La pregunta aquí es: ¿por qué las iglesias que el mismo Pablo fundaba tenían que rogarle para poderle dar ofrendas y ayudarlo en sus viajes y en todos los gastos que consumía él y sus acompañantes? ¿De dónde Pablo sacaba dinero si a sus iglesias no les pedía, sino allá de vez en cuando? Pues porque Pablo tenía un oficio.
Lo vemos en Hechos capítulo 18. Y a Pablo no le gustaba pedir, sino que él mismo gastaba su propio dinero por amor a las iglesias. Esto lo encontramos en 2 de Corintios 12, versículo 15. Vamos a ir a Hechos capítulo 18, versículo 1, donde podemos encontrar el oficio que Pablo realizaba. Dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 15, dice así: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, sea amado menos. Entonces a Pablo no le gustaba pedir dinero a las iglesias, porque sabía que eran iglesias pobres y que tenían necesidad dentro de ellas, según 2 de Corintios capítulo 8. Y Pablo tenía un oficio el cual ejecutaba, y de ahí mismo él tenía su propio dinero, que después gastaba con mayor placer en las iglesias. Las ofrendas se dan cada primer día de la semana, pero hay iglesias que todos los días piden ofrenda. Vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 16, versículo 1, y dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces es solamente el primer día de la semana cuando los integrantes de la iglesia apartan sus ofrendas. Hay iglesias que te piden que des como quieres recibir. En lugar de dar tu diezmo, da el 20% y Dios te bendecirá aún más. Es lo que te dicen, pero la palabra dice lo contrario. Dice que tienes que ofrendar según lo que tienes, no según lo que no tienes o no puedes dar. Tu ofrenda no debe dejarte escaso para abundar en buenas obras. 2 de Corintios capítulo 8, versículo 12, dice así: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Tienes que ofrendar de lo que sí puedes ofrendar, no de lo que no puedes ofrendar. Pero tampoco puedes ofrendar de lo que te sobra. Entonces, en conclusión, la ofrenda sí está dentro del nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, y se da a las iglesias para que de ahí se dé al necesitado, a la viuda, al huérfano, al extranjero, y también el pastor pueda comer de ahí. Pero por otro lado, los integrantes de la iglesia también deben de ayudar por su propia cuenta a la viuda, al huérfano, al necesitado y al extranjero, siempre y cuando estén en una real necesidad. Y la manera de ofrendar, según la palabra de Dios,
Y todos los versículos que hemos leído es la siguiente. Número 1, sin tristeza, sin necesidad y sin obligación. Número 2, mi ofrenda no debe limitarme para bendecir al necesitado, ni limitarme a mí mismo, pero tampoco debo de dar de lo que me sobra. Número 3, mi ofrenda debe ser de lo que sí puedo dar, no de lo que no puedo dar, para que pueda ser aceptada. Número 4, la ofrenda es una vez a la semana, el primer día de la semana, quizás 2 veces a la semana, pero ya todos los días tampoco. Número 5, recuerda que el apóstol Pablo gastaba lo suyo por amor a las iglesias, aunque amando más fuera amado menos. Y las iglesias le rogaban a Pablo para que le aceptaran las donaciones, incluso un año insistiendo hasta que Pablo acepta la donación, porque Pablo sabía que ellos tenían extrema pobreza, tenían necesidad dentro de sus propias iglesias y no quería que se quedaran escasos para poder ayudar a los necesitados dentro de la congregación. ¿Y de dónde sacaba Pablo su propio dinero? Pues de su oficio, hacer y vender tiendas. Y recuerda que lo que siembras, cosechas. No precisamente habla la palabra de Dios acerca del dinero, sino de nuestras actitudes. Recuerda que el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza cosechará destrucción. Es decir, si yo siembro, si yo le doy a Dios, si yo ayudo al necesitado, con la intención o sabiendo que si yo lo hago, Dios me va a dar a mí algo, esa misma naturaleza, de esa naturaleza cosecharé destrucción. Pero si siembro para agradar al Espíritu, es decir, el que da sin esperar nada a cambio, del Espíritu cosechará vida eterna, y sin duda Dios te bendecirá si lo haces con todo tu corazón, con todo tu amor, con alegría, sin esperar nada a cambio. Porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida en que midas a los demás serás medido tú también. Dios te bendiga. Estás en su presencia. Nos vemos el siguiente domingo si Dios quiere.